Muy buenas noches. ¿Cómo están, estimados colegas? Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Como ya lo dijeron, yo soy el ingeniero Emil Ayala, oriundo de Bolivia, justamente. Y bueno, soy ingeniero estructural, ya con varios años de trayectoria. Más que todo me he desempeñado en el sector de estructuras industriales, estructuras de acero y hormigón, ¿no? Y bueno, ya hemos dictado varios cursos también de manera internacional, tanto con Perú, más que todo. Y bueno, también al interior del país, que es Bolivia, ¿no? Bien, sin más preámbulo, hablemos de lo que es el módulo de balasto, ¿no? Es bastante famoso en realidad. A ver, vamos a ir compartiendo un poquito la pantalla. Aquí lo tenemos. Módulo de balasto. ¿Qué es el módulo de balasto? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Cuándo no lo voy a usar? Pues va a depender en muchos casos. Bien, bueno, empecemos entonces, ¿no? En realidad, nosotros vamos a tener siempre un modelo estructural. Vamos a partir siempre, cuando hagamos un análisis estructural, partimos de un modelo, ¿no? Este modelo en muchos casos, pues, como bien sabemos, es una aseveración, digamos, algo que se acerca bastante a lo que es la realidad, pero en realidad no es la realidad en sí. Este modelo sí tiene que ser bastante cercano a lo que, cómo se va a comportar la estructura cuando esté construida, pero debido a las simplificaciones en la teoría de análisis estructural, pues nosotros no podemos ponerlo de manera exacta, ¿no? Hay condiciones, ¿no? Tal vez yo quiera, en algún caso, ¿no? Diseñar tal cual como va a estar emplazado, lo digo entre comillas, con sus zapatitas, fundaciones y demás. Normalmente lo que nosotros hacemos es ponerle un apoyo empotrado o un apoyo fijo, o dependiendo si es móvil, que este apoyo es netamente rígido. Pero esto en la realidad nunca, pero nunca se va a dar. A menos de que tengas una roca, por ejemplo, que esté justamente tallada, ¿no? Unos 2 metros de profundidad y sobre eso recién ponga suelo y lo compacte demasiado bien. Ahí de alguna manera tal vez me acerque a un empotramiento pseudo perfecto. Nunca va a ser perfecto, porque esto significa que la rotación acá va a ser cero, ¿no? Eso es imposible. Bien, entonces surgen algunos modelitos como este estilo de acá, ¿no? Que ya le podemos poner una losa de cimentación en realidad, cada una de estos elementitos es una losa, unas zapatas, un elemento superficial. Pero como tal, estas zapatitas de acá deben tener sí o sí se puede decir un soporte, ¿no? ¿Qué es ese soporte? Pues es el suelo. Bien, y el módulo de balasto como tal trata de simular ese comportamiento del suelo. Sin embargo, esta expresión o esta magnitud ha sido bastante mal usada a lo largo de los años, ¿no? Bueno, nosotros debemos empezar a entender, digamos, cómo es el diseño de una zapata, ¿no? Porque lo vamos a usar en realidad a este módulo de balasto para el diseño de las fundaciones más que todo, ¿bien? Y para tratar de, como les digo, asemejar mi modelo estructural y que se haga uno más bonito, entre comillas bonito, ¿no? Y otro que pues me dé algunos datos que es más fácil, digamos, de diseñar las fundaciones. Bien, entonces, necesito entender primero cómo es el diseño o qué debo hacer con este tratamiento del suelo, porque para el diseño de una zapata tengo dos condiciones: el diseño geotécnico, como también tengo el diseño estructural. El diseño geotécnico es todo lo referente al suelo, ¿no? Y el diseño estructural es todo lo referente a hormigón armado. Bueno, entendamos un poco lo que son las presiones, ¿no? Es bien sabido de que en los estudios de suelos nos dan un factor, bueno, no es un factor en realidad, es ¿cómo lo digo? Es una unidad, una magnitud que directamente nos dicen, ok, sigma es mi sigma, es igual a 2 kilogramos centímetro cuadrado, y justamente por acá nos dan un número de golpes de N60, digamos que es igual a 20, más o menos así. Y esto está para una profundidad de 3,15 metros, más o menos, ¿no? De esa forma es como nos dan.
esta parte, bien, en un estudio de suelos relativamente convencional. Pero estos dos valores, si bien están ligados, no están del todo así por así. El N60, pues perfecto, es un 60% del número de golpes del SPT en campo, ¿no? Pero esta capacidad admisible como tal, yo no la tengo en campo. O sea, no la tengo como tal, no es una característica del suelo. Porque este amigo, la capacidad admisible, depende de qué? Va a depender de la profundidad a la que yo esté cimentando, la dimensión de la zapata. Va a depender también del ángulo de rozamiento, de la cohesión, como también va a depender del peso específico del suelo. Entonces, yo dependo de otras características. No es como el porcentaje de humedad que, bueno, está en el suelo y yo lo puedo determinar. No, estos valores de acá, pues, van a variar, ¿no? La base va a variar, va a hacerse más grande, más pequeña, depende la profundidad de cimentación, dependiendo igual. Si es que tengo, por ejemplo, una fundación que va a tener empujes laterales bastante fuertes, si yo le pongo una profundidad muy pequeña, pues tal vez el empuje pasivo que tenga esa zapata no va a ser suficiente para soportar el empuje activo. Eso muchas veces nos puede llegar a pasar en muros de contención, ¿no? Bueno, de esa manera entonces la capacidad admisible sale de la teoría que ya daba hace muchos, muchos años Terzaghi. Terzaghi fue uno de los primeros que empezó a estudiar esto, ¿no? Y empezó sacando lo que es la capacidad última de carga, en la cual se definen tres tipos de fallas en el suelo. La falla general, la falla local, como la falla de punzonamiento. La falla general, digamos, la falla global general, lo que pasa es que sufre una falla por corte. Acá tenemos justamente estas alitas y el suelo en la superficie se eleva. Esto se da en suelos con una densidad relativa alta, como podemos observar acá. Bien, eh, en la cual podemos llegar a ver un pic de resistencia, ¿no? En cambio, cuando yo ya tengo una falla local, que esto se da en suelos con una densidad relativa media, como podemos observar en esta parte, ¿no? No se nota como tal un pic de resistencia. El último está por ahí. Bien. Y en otro caso tengo la falla por punzonamiento, que esta falla por punzonamiento se da en suelos con densidad relativa bastante baja. ¿Qué quiere decir esto? De suelos bastante sueltos, ¿no? De estas tres, pues, Terzaghi sacó las ecuaciones para una falla general, que las tenemos acá, ¿no? Que las sacó para una cimentación de tipo franja, una cimentación de zapata continua, zapata corrida, ¿no? En la cual está en función de la cohesión del suelo, la carga, esta carga que va a ser dada por este suelo de acá, ¿no? Porque esto se da abajo. Es la carga del suelo que tengo sobre la cota de fundación, ¿no? Que es justamente el peso específico por la profundidad de fundación y también está en función a la forma de esta cimentación, ¿no? Bueno, tenemos para cimentaciones en franja, también se sacó para cuadradas y también para una circular. Bueno, y estos están en función a factores de capacidad que son factores adimensionales que están en base al ángulo de fricción interno, ¿no? Como podemos ver el NQ, el NC y el N gamma. Bien, en un principio estas ecuaciones, bueno, sirven bastante bien, son bastante sencillas, pero están obviando algunas cosas, ¿no? El ángulo que se muestra en esta figura de acá, bueno, tengo un ángulo que tengo acá, ¿no? Un angulito que se encuentra, está más cercano al 45 más ángulo de fricción entre dos, y no así al ángulo de fricción como tal que lo dijo Terzaghi. Así que, bueno, el NC y el NQ pues cambian un poquito, como también el N gamma. Y aquí ya Meyerhoff con otros investigadores entraron y dijeron, ok, ya le vamos a dar factores de capacidad, como también para la forma, para la profundidad y para la inclinación, si es que tengo una carga muy distinta, ¿no? Y es así que se genera la ecuación de capacidad general, que es bastante grande, bastante interesante de ver.
¿no? Que estos factores están basados en diferentes autores como tal, como lo podemos ver, factores de forma, profundidad e inclinación, ¿no? Entonces, de la fórmula que teníamos originalmente de Terzai, que es relativamente sencilla, tenemos un monstruito de acá que se nos complica un poco más, pero nos da resultados más adecuados, ¿no? Pero como tal, esta es una carga última, es la carga con la que el suelo va a llegar a fallar. Bien, es por esa razón que nosotros manejamos los factores de seguridad, un FS, que según el artículo 21 de la E050 de Perú, nos dice que puede ser 3 para cargas estáticas y 2,5 para sismo o viento, ¿no? Es este valorcito el que a nosotros nos interesa cuando diseñamos zapatas, ¿no? Porque esto es lo que nos dice, ah, mi suelo no va a fallar si es que no supero este valor. Pero como tal, y nosotros vemos, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la base, del peso específico, de factores de forma, inclinación y profundidad, como también del ángulo de fricción, cohesiones, muchas cosas, ¿no? Entonces no es una propiedad intrínseca esto de la capacidad admisible del suelo. ¿Y por qué les estoy hablando esto? Es muy necesario para verlo ya y enfocarlo a lo que es el módulo de balasto, ¿no? Bien, esto es resistencia. Sin embargo, esto es sin considerar esta capacidad admisible, sin considerar el, el peso del suelo circundante o sobre la cimentación, como también no estoy estimando lo que es la carga, esta carga, esta sobrecarga de uso que yo voy a tener en la planta baja, que puede ser hecha o provocada por no sé, si es que es un mercado, un centro comercial, voy a tener una sobrecarga de uso, una carga viva. Entonces, esto también se lo tiene que incluir. Cuando yo hago el dimensionamiento de zapatos, normalmente no se incluye esto y lo que me da directamente el análisis estructural, pues es una reacción en estos sentidos y listo. Pero sobre esto, obviamente, aquí yo voy a tener la zapata, perfecto. Acá yo voy a tener suelo y sobre esto también van a haber personas. ¿No? Van a haber personas, entonces la persona simboliza la sobrecarga de uso. Esta parte de acá, que es el suelo, que está sobre la zapata, simboliza uno. Toda esta parte de acá, el peso específico del suelo, quitando el peso de la columna y todo lo que está ahí, ¿no? Estoy técnicamente teniendo esta parte de acá. A ver, déjenme un minutito. Estoy poniendo todo este peso del suelo en la tercera parte, esto de acá. ¿No? Es el peso del suelo. Se le está quitando las dimensiones de la columna. Y como tal, este segundo término llega a ser el peso de la cimentación que tampoco lo estoy considerando y debe ser considerado, ¿no? Si yo le resto a la capacidad admisible todo eso, la sobrecarga última o la sobrecarga de uso, mejor dicho, el peso de la cimentación, el peso del suelo sobre la cimentación, pues yo voy a dar con una sigma admisible neto. ¿No? Y con este es el que realmente yo debo diseñar la cimentación, ¿no? Es una reducción. Bien, entonces ya vamos viendo que esta parte es lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? Pero debemos decir de que, bueno, hay una cosita. Y lo que nosotros siempre hacemos es el sigma admisible, o el sigma de neto, en este caso, voy a ponerlo como neto, debe ser mayor al sigma 1, es decir, la presión máxima que va a tener el suelo provocada por la zapata, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente cumplo y esto es lo que normalmente nos enseñan en pregrado, ¿verdad? Es lo más bonito. Pero esto no se detiene acá. No voy a detenerme en solo verificar, ya, la presión neta debe ser mayor a lo que es la presión provocada por la estructura. No, no se detiene ahí, porque también tengo diferentes tipos de ¿cómo decirlo? Comprobación, ¿no? Es justamente lo que les decía, el sigma neto debe ser mayor al PS entre la, dependiendo si tengo solo cargas concéntricas o cargas excéntricas, como veo acá, en el cual mi estructura tiene un comportamiento rígido convencional. Este método se llama el rígido convencional, en el cual la cimentación tiene una carga o una presión uniforme, pero esto no es así en la realidad, como vamos a ver en unos momentos. ¿No?
Entonces debo hacer el control de presiones para cada uno de los puntos externos de la cimentación, como yo puedo ver acá, ¿no? Siendo el último, el mayor, el sigma uno, que se suma todas las acciones, tanto de la carga en servicio axial, el momento flector alrededor del eje X, más la acción provocada por el momento alrededor del eje Y, ¿no? Entonces se crea más o menos un trapecio en tres dimensiones, ¿no? Como veo acá. Y esto de acá tiene que cumplir con la siguiente expresión, ¿no? Debe ser menor al sigma neto. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Pero más allá de eso, tal vez yo tengo estratos menores en la parte inferior, ¿no? Tal vez tengo estratos con una capacidad de resistencia mucho menor. Es ahí que entra el incremento de esfuerzo vertical, que yo tengo este sigma uno o en este que está siendo provocado, o la presión que está siendo provocada por toda la zapata en realidad, es un sigma uniforme, ¿no? Que como tal, me va a crear un incremento de esfuerzo a lo largo de que yo vaya más adentro, más abajo de la cimentación, ¿no? Pero este incremento de esfuerzo vertical se da justamente al esfuerzo efectivo que yo tenga en el suelo, ¿no? Estos esfuerzos que yo tengo en el suelito, acá, imaginemos que yo tengo esto de esta manera. Déjenme un minutito. Lo tenemos por esta zona, ¿no? Yo tengo una masa de suelo que bien, tengo una altura, digamos, un Z, y obviamente sobre todo esto tiene un peso el suelo, ¿no? Todo esto que en realidad va a ser gamma por Z, ¿no? Porque acá yo voy a tener esa presión, gamma por Z, que es el esfuerzo total que le va a llegar a esa pieza, a ese gramo infinitesimal. Pero esto es cuando el suelo está sin carga, ¿no? No tiene carga o sobrecarga en realidad. Pero ¿qué pasa si yo acá, perfecto, le pongo un edificio? Uy, este esfuerzo que ya lo tenía con gamma Z, pues va a subir, ¿no? Y es por eso que se llama esfuerzo o incremento de esfuerzo vertical, ¿no? Y este incremento de esfuerzo vertical se ve dado por estos bulbos de presión que veo en la parte derecha. Estos bulbos de presión como tal van a ir disminuyendo, ¿no? Como yo puedo ver ahí, disminuyen hasta justamente tener eh, el 10%, el 5% de la carga inicial que yo tendría en la cimentación acá, ¿no? Esta carguita. Entonces, el análisis no solo se queda en la superficie, sino también yo debo verificar más o menos hasta una distancia de 2,5 veces B. No todo esto de acá es lo que yo debo verificar hasta que más o menos me dé el 5% de este Q inicial, ¿no? ¿Y por qué es muy importante esto? Porque a partir de este análisis nace lo que son los asentamientos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una capa bastante débil en esta zona, que tal vez, no sé, esta carga es igual a, digamos que 50 kilopascales, ¿no? Bastante pequeño. Pero tal vez esta capa resiste, digamos, el 5% de 50, ¿no? Esto resiste uno por acá, ¿no? Y el 5% de 50 kilopascales es justamente 2,5. Entonces, acá el suelo está fallando, ¿no? Es por eso que es muy importante tomar en cuenta los bulbos de presión, ¿ok? Y es hasta este punto en específico, hasta el 2 veces B, que normalmente se analiza o es la influencia de los asentamientos también. ¿Y por qué es muy importante el asentamiento? Porque, y me adelanto, el coeficiente de balasto es la presión o la carga dividida entre el desplazamiento, o entre la deflexión, o entre el asentamiento como tal, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de Q, como también ya estamos hablando enseguida de lo que son los desplazamientos. Bien, entonces, ¿qué van a hacer los desplazamientos? Los desplazamientos, pues va a ser un movimiento vertical hacia abajo que va a experimentar el terreno debido a la compactación o a la reorganización de materiales, ¿no?
bajo la aplicación de una carga externa. Bien, este fenómeno va a poder ser uniforme o diferencial como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo asentamientos bastante fuertes? Ocurre lo que son grietas justamente en la tabiquería. Puedo yo tener este tipo de asentamientos bastante grandes en las cimentaciones, ¿no? Que esto ya son por consolidación en realidad. Entonces, voy a tener problemas bastante fuertes. Y una de esas es la famosa torre de Pisa, ¿no? Que este es un problema, no que el suelo ha fallado, sino ha asentado bastante, ¿ok? Entonces, sí son molestos estos tipos de asentamientos y no son queridos en las estructuras, porque si yo construyo una casa y justamente el cliente después de un tiempo me dice, Inge, se está rajando esta parte, el que voy a quedar mal soy yo. Entonces, yo debo ver esto también de los asentamientos, ¿no? Existen tres tipos, dados por el asentamiento elástico o instantáneo que ocurre de inmediato, más o menos en un rango de 7 días, ¿no? Tengo el asentamiento de consolidación primaria que normalmente se da en suelos arcillosos, en el cual el agua que está entre las partículas sólidas, ¿no? Se desaloja hacia los lados cuando yo le pongo una presión. Bien, cuando son arcillas, esto puede tardar bastante tiempo. Entonces, y la consolidación en realidad es que el esfuerzo que está siendo tomada por las partículas de agua se le pase a las partículas sólidas porque las partículas de agua ya no van a estar en un largo tiempo, ¿no? Como vemos en esta parte, a medida del tiempo, en versus de formación, la etapa uno de la compresión inicial, es decir, el asentamiento inicial, pues no es mucho comparado con la consolidación primaria, que es el desalojo del agua intersticial. No es bastante, ¿ok? La consolidación primaria en arcillas tiene bastante influencia en realidad y se la debe estudiar bastante bien. Y luego tengo el asentamiento de consolidación secundaria que sucede después de que la primaria ha sucedido, ¿no? En este existe un reordenamiento de partículas que se da en una tasa muy lenta y constante bajo una carga constante, ¿no? Es más relevante en suelos orgánicos como tal y arcillas muy, pero muy plásticas, ¿no? Muy maleables. En suelos malos, pues, se puede decir, ¿no? El asentamiento total entonces va a ser el asentamiento elástico más el asentamiento primario por consolidación primaria más el asentamiento por consolidación secundaria, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en mucho más detalle en el curso que se viene ya este 19, ¿no? Bueno, hablemos más que todo como estructurales. A nosotros nos interesa dominar más que todo el asentamiento basado en la teoría de elasticidad o el instantáneo, ¿no? Que en realidad está dada por esta expresión. Porque ya entro con lo que es la relación de Poisson, el módulo de elasticidad, ¿no? Evaluado justamente a una altura de 5 veces b hacia abajo de la cimentación, ¿no? Y unos factores, el factor de forma como el factor de profundidad. Y acá tengo la carga o la presión provocada por la zapata con las cargas provenientes de la superestructura. ¿No? Es bastante sencillo de obtener justamente esta parte. Bien, pues se puede programar, ¿no? Y en realidad, pues yo voy a obtener el asentamiento, ¿no? Eso es lo que tengo, perfecto. Pero lo que me interesa también es estos valorcitos. El módulo de elasticidad, en muchos casos, el módulo de elasticidad del suelo se lo puede obtener de un ensayo triaxial o de otro tipo de ensayos, pero son bastante imprácticos en la realidad, ¿no? Porque normalmente no los hacemos. Entonces existen bastantes correlaciones que se usan mucho en la práctica. Bueno, entonces el asentamiento como tal es que el suelo se hunda un poco. No es un reordenamiento de partículas. Y bueno, como les decía, voy a estar en base al módulo de elasticidad del suelo como al coeficiente de Poisson. El módulo de elasticidad se puede estimar con correlaciones, pero el coeficiente de Poisson se lo estima, no es que se lo vaya a calcular en laboratorio, sino es una estimación que se da, ¿no? Cuando tengo arcillas totalmente saturadas, llego hasta 0,50, pero normalmente estoy entre un rango de 0,30 aproximadamente para
casi todos los suelos granulares. Bueno, algo que tenemos que hablar en realidad en esta parte es de que cuándo voy a tener que usar el módulo de balasto. El módulo de balasto es cuando yo quiero realizar lo que es una zapata flexible. ¿Bien? ¿Y qué es una zapata flexible? Una zapata flexible es cuando la altura es menor al vuelo dividido entre dos. El vuelo es justamente esta parte de la zapata que es como el voladizo de la zapata. Bien, ahí me va a interesar bastante calcular este tipo de deformaciones, ¿no? Como veo acá, la deformación es mucho mayor en el centro que en los bordes. Cuando hablo de una zapata flexible, cuando hablo de una zapata rígida, uno, que voy a tener una falla por corte de punzonamiento, como veo acá, y otro que su asentamiento va a ser uniforme, ¿no? Como veo acá, el asentamiento de una zapata rígida es el 93% de la flexible, es mucho menor, ¿no? En el centro. Bien, cuando tengo una zapata rígida, pues perfecto, ahí me va a interesar realizar, vuelvo atrás, un poco más atrás, realizar este tipo de análisis, ¿no? Aquí me va a servir totalmente el análisis convencional. Pero cuando yo tengo este tipo de cimentaciones bastante, con un peralte no tan alto, pues ya tengo que entrar justamente con lo que es la teoría de, bueno, el módulo de elasticidad y debo verificar más los asentamientos, ¿no? Tenemos algunos límites de asentamiento que, según la E050, que estos asentamientos, pues, se miden en base a los asentamientos diferenciales, ¿no? Que tenemos para unos entre 150 para el límite que debe ser esperar un daño estructural en edificios y demás, ¿no? Esto es más normativo. Pero todo esto está basado justamente en esta parte, ¿no? Debo controlar los asentamientos en cada una de las zapatitas. Bien, entonces, de esta manera, ya hablamos del asentamiento y podemos hablar ahora sí de el módulo de balasto, que es como una puerta a este grandioso mundo que es la interacción sobre la estructura. Pero hay que detallar una cosita muy, muy importante que siempre, y esto lo he visto en varios videos que encontramos en la red, que se comete un gravísimo error. El módulo de balasto no me sirve cuando tengo sismo, por si acaso. Ahí debo usar otro tipo de eh, resortes, por así decirlo, o módulo de balasto, entre comillas. No se llama módulo de balasto al final, sino son funciones de impedancia. Bien, entonces, este módulo de balasto me sirve en estructuras con cargas a largo plazo. Bien, a largo plazo, no a corto plazo, como un sismo. Bueno, hablemos un poco de la cimentación sobre la estructura, no de la interacción sobre la estructura. Bueno, la deformación que va a experimentar un sistema, ¿no?, de cimentaciones va a depender tanto de, uno, el suelo sobre el que esté fundando la estructura, como también de las propiedades de la cimentación en realidad. Estos dos se van a fundir en uno, ¿no? ¿Por qué? Porque la cimentación tiene una flexibilidad, ¿no? Como también el suelo tiene otra flexibilidad. Estas dos se van a unir, ¿bien? Entonces, si el suelo se deforma, la cimentación se va a deformar. Si la cimentación se deforma, esto va a ocurrir o va a llevar que la estructura se deforme de una manera muy distinta, ¿no? Así que lo que le pase arriba va a afectar abajo y lo que le pase abajo va a afectar arriba, como un ciclo, digamos, ¿no? Eso es la interacción solo cimentación-estructura. Lo que le pasa a la estructura arriba va a afectar a la de abajo y esa misma afectación de abajo va a volver a afectar arriba. Esto es mucho más vistoso cuando tengo sismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablemos ahora sí netamente de lo que es el módulo de subrasante o también llamado módulo de balasto, que este es un coeficiente K, bien, o el módulo de reacción del terreno. Como les decía, nosotros hablamos en términos de diseño de zapata para lo que son presiones uniformes, ¿no? Totalmente rectas, pero no es así. El suelo no se, sí, el suelo no se comporta así, ni tampoco las zapatas se comportan así. Se comportan más de esta manera.
¿no? Cuando yo tengo diferentes cargas, lo que hago es sumar todo, perfecto, y con eso ya creo este tipo de diagrama, pero no es así, en realidad se deforma de esta manera. Hay partes que se levantan, hay partes que se hunden, ¿no? Esto es lo que realmente pasa. Bien, entonces el módulo de balasto es un parámetro que relaciona la presión que yo estoy aplicando sobre una cimentación con su asentamiento, ¿no? No ha sido en vano todo lo que he hablado antes, en realidad. Entonces relaciona estas dos cosas. Es el pilar en realidad de la viga sobre cimentación elástica, es la viga de Winkler. Winkler ha sido uno de los primeros que ha empezado a trabajar o a hablar de esto en realidad, ¿no? Donde el suelo se va a idealizar como un conjunto de resortes independientes, como lo ve ahí, bien, y es en realidad Q sobre G, sobre delta, o el sigma 1 que yo tenía antes, ¿no? Que el máximo o el promedio dividido entre el asentamiento de esa cimentación. Cuanto mayor sea este módulo de balasto, mayor va a ser la rigidez del suelo, es decir, menos asentamiento voy a tener. Un suelo rígido experimenta un asentamiento pequeño, ¿no? Y una presión bastante grande. Es un parámetro que depende tanto del tipo de suelo como de la geometría y rigidez de la cimentación. Bien, este parámetro, al igual que la carga última, no es algo que sea intrínseco del suelo, no es como la granulometría. ¿No? Esto va a cambiar dependiendo al tamaño de mi cimentación, a la profundidad, a la forma, todo va a entrar acá. Todo lo que hemos visto entra acá, ¿no? ¿Cómo yo puedo determinar de alguna manera esto, ¿no? En campo. Puedo realizar el ensayo de placa de cara, ¿bien? En el cual, pues, es una prueba in situ que se realiza para determinar directamente la capacidad portante última del suelo y su relación esfuerzo de formación, como yo puedo ver en esta parte, ¿no? Una curva de esfuerzo de formación. Pero este ensayo de placa de carga no es muy común en la práctica convencional. Es bastante raro tener este tipo de ensayos. Normalmente lo que nosotros hacemos es un ensayo SPT y tal vez un ensayo de corte directo y un ensayo triaxial, ¿no? Si es que ya hay presupuesto. Pero a duras penas estamos haciendo eso y el ensayo de placa de carga pues es un poco costoso, ¿no? Porque yo necesito poner esta viga de reacción, necesito anclarla al suelo y en muchos casos no anclo al suelo con una viga de reacción, sino directamente se pone camiones, ¿no? Camiones bastante pesados, cargados, y sobre eso pues se tiene acá una prensa, ¿no? Que esta va empujando, empuja el suelo, esta es la placa, ¿no? Aquí yo tengo em, deformímetros y aquí un presurímetro, bueno, un marcador de fuerza, ¿no? En el cual pues yo voy a ver la fuerza que estoy aplicando o está siendo aplicada por esta prensa hidráulica y también se va a ver la deformación del suelo. Entonces, tengo fuerza, tengo deformación, perfecto, ya tengo un módulo de balasto. Pero Inge me acaba de decir que el módulo de balasto es esfuerzo o carga de área por o sobre la deformación. Bueno, ahí entra el plato de carga, que son dimensiones estándar como tal, que típicamente es circular con un diámetro o de 30 centímetros o un pie, ¿no? Se aplica carga progresiva para ir formando justamente este tipo de curva. Bien, el módulo de balasto en realidad se lo va a obtener en base a aquí a la relación de la tensión-capacidad de tensión capaz de generar una penetración de 0,05 pulgadas, que equivale más o menos a 0,127 centímetros, ¿no? Ahí veo la curva de tensión de formación del suelo, choco la deformación a la curva, veo el esfuerzo y justamente ahí yo voy a obtener lo que es el módulo de balasto, ¿no? Tengo el esfuerzo dividido entre la deformación, ahí está, ya me da el K. ¿No? Pero este K1 en realidad es para esta placa de 30 centímetros. Esto yo debo extrapolarlo justamente a cimentaciones reales, porque depende mucho, ¿no? Debo extrapolar. Bien, entonces, hay un problema con justamente este plato de carga, que es este valor que yo obtenga del K1 o K30 también llamado,
pues no lo puedo aplicar a todas las cimentaciones de una. No es que obtenga 30.000 kilonewtons sobre metro cúbico y directo le voy a aplicar una losa de cimentación. No, esto tiene un tratamiento posterior todavía, ¿no? Entonces, la cimentación real o zapata es mucho más grande e influye a una profundidad y el área del suelo mucho mayores. Este es un problema. El ensayo de Plato mide la reacción del suelo bajo un área pequeña, como les decía, ¿no? Lo que influye una zona bastante limitada. Entonces, estos dos son problemas. Terzaghi justamente dijo, perfecto, este es un problema para el plato de carga, voy a hacer algunas fórmulas con las cuales voy a relacionar ese K del plato de carga y lo voy a extrapolar a cimentaciones un poco más grandes, ¿no? Y nos da las siguientes expresiones, ¿no? Para losas cuadradas o cimentaciones cuadradas tenemos los terrenos cohesivos, ¿no? Que es K30 por 0,30 entre la base. Y para terrenos granulares tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es para cuadrados. Una vez que yo obtenga esto y quiera extrapolarlo para una cimentación rectangular, uso la otra, ¿no? Que tengo acá 2/3 K por B por B, ¿no? Perfecto. Sin embargo, a términos de practicidad, esto no es muy práctico porque nunca, casi rara vez voy a tener un plato de carga. Bien, es muy raro. Entonces, Bowles no lo recomienda a términos prácticos usar esto. Y solamente en su libro presenta estas expresiones, pero a manera histórica. Lo que prefiere, por ejemplo, hacer Bowles en esta parte es tomar en cuenta el módulo de balasto en conformidad al asentamiento elástico esperado, ¿no? Si nosotros vemos el asentamiento que les presentaba antes, voy a tener lo siguiente, ¿no? El módulo de balasto, uy, se me fue. El módulo de balasto que decíamos era Q entre delta, ¿no? Que este delta es el asentamiento. Entonces yo tengo acá Q sub 0, que sería esta parte de acá, ¿no? Y el asentamiento que, bueno, lo copio Q sub 0 y esto le llamaremos, digamos, C, ¿no? Técnicamente Q sub 0 con Q sub 0 se va y me queda 1 sobre C, que es técnicamente esto de acá, ¿no? Entonces lo que hace Bowles es relacionar el asentamiento elástico con, justamente, para tomar en cuenta el módulo de balasto, ¿no? ¿Es un procedimiento un poco más largo? Sí, lo es, pero vale la pena cuando yo quiero ya tomar en cuenta la interacción suelo-estructura estática, ¿no? Bueno, ¿de qué depende esto? Voy a depender mucho de lo que es el módulo de elasticidad del suelo, como también del coeficiente de Poisson. De esos dos valores es lo que dependo bastante, ¿no? Bien, como dependo mucho de esos dos valores, es necesario también sacarlos de alguna manera, ¿no? Como les decía, el mu se lo obtiene de estimaciones y el módulo de elasticidad de correlaciones, a menos que tenga un, un ensayo o una curva de esfuerzo de formación, ¿no? Ahí es diferente. Bueno, pero a términos prácticos también, si es que a mí no me interesa calcular el asentamiento, entiéndase esto, no lo digo yo, lo dice justamente Bowles acá, ¿no? Nos da la expresión acá, exactamente lo que les mostraba, ¿no? Pero nos dice, las ecuaciones 9,7 y 9,8 muestran una relación directa del módulo de balasto y el módulo de elasticidad. Debido a que no es bastante frecuente tener valores del módulo de elasticidad, otras aproximaciones son bastante útiles cuando no se quiere calcular una deflexión competente, ¿no? Se ha encontrado, o se ha descubierto, se puede decir acá, que los valores del momento flector y la presión del suelo no son muy sensitivos cuando se usa el módulo de balasto, debido a la rigidez de las cimentaciones, en realidad, que normalmente es 10 veces o más, ¿no? Entonces, Bowles reconoce esto y nos dice, reconociendo esto, el autor nos sugiere usar la siguiente expresión, ¿no?
de KS, donde KS es justamente 40 multiplicado por un factor de seguridad por QA, que el QA es el sigma admisible. En términos prácticos puedo decir que el Q último, o la capacidad admisible que teníamos acá, era el Q último dividido entre un factor de seguridad, ¿no? Si yo multiplico el QA por un FS, pues me queda de que esta expresión es 40 veces el Q último, ¿ok? Pero ¿de dónde sale este 40? ¿Por qué es 40? ¿De dónde ha sacado eso Bowles? Bueno, nos dice, esta ecuación está basada en la presión última y un asentamiento último de 1 pulgada, ¿no? Que KS es igual al Q último entre el asentamiento. Se puede tomar que el asentamiento pueda ser 6 milímetros, 12, 20, etcétera. El factor de 40 puede ser ajustado en realidad, que este 40 en realidad es 1 pulgada. Bueno, si nosotros dividimos acá 1 entre 0,025 metros, que aproximadamente sería 1 pulgada, esto nos da 40, ¿no? Y ese es el asentamiento que nos está dando acá, más o menos, para un asentamiento de carga última, nos está dando que sea 25 milímetros. Nosotros podemos ponerle un poco más, podemos ponerle un poco menos, dependiendo a lo que sea nuestro criterio, ¿no? 40 nos dice acá, es un valor conservador, ¿no? Pero valores, desplazamientos menores pueden ser siempre usados. Pero aquí hay que dejar un poco claro esto. Para usar esta expresión no es el valor que me dé el estudio de suelos directamente, ¿no? N60, que sea de 20, y después la capacidad admisible, que sabe quién, de dónde haya sacado el estudio de suelos, que no me da, digamos, al lado la base, no me está dando el ángulo de fricción, no me está dando nada, directamente me está dando el número de golpes y el sigma admisible de 2, digamos. Entonces yo de aquí debería desconfiar, ¿no? Pero si un estudio de suelos me da el N60, al ladito del N60 me pone el ángulo de fricción, la cohesión, me está poniendo la base, y bueno, acá yo voy a tener la profundidad Z, ¿no? Y después me pone el sigma A. Aquí yo sí puedo confiar, porque esto está basándose en lo que es la capacidad última, ¿no? Pero si me da directamente el N y directamente la capacidad admisible, pues con pinzas, agarrar. ¿Y por qué soy muy crítico en esto? Porque en muchos casos yo puedo agarrar este valorcito y venir, ok, perfecto, 40 por 3 por 2. Y esto lo uso para todo tipo de cimentación. Para una losa de cimentación, para una, una zapatita, para todo. Y eso es erróneo. Este valor va a depender para una zapata 1 por 1, para 1 por 1,5, para diferente tipo de zapatas me lo va a cambiar, ¿no? Eso es muy importante entenderlo porque estoy en función de varios valores. No es solo agarrar de una tablita, como nos los muestra también diferentes autores, y uno de ellos es Morrison, que se los vengo a mostrar por acá, ¿no? Bueno, entendemos esto de acá. Si es que a los asentamientos no me interesan en el cálculo, perfecto, uso 40 por la carga útil. Si los asentamientos son bastante importantes para mí y quiero hacer una interacción estática suelo estructura, cimentación, uso esta de acá. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada zapata tipo va a tener su propio coeficiente de balastro, ¿no? ¿Por qué les digo que tengo que tener mucho cuidado? Es por esta parte de acá. Se los muestro, déjenme un minutito. Ahí está, ¿no? Tenemos lo siguiente. Estas tablitas, como las vemos acá, nos dicen para un esfuerzo admisible de tantos, un coeficiente de balastro, un Winkler, ¿no? Este esfuerzo admisible, como les digo, no es tan sencillo. Es aplicándole la carga última, ¿ok? Es la carga última por un factor de seguridad y de ahí recién saco el Winkler. No es con el que me da el estudio de suelos para un N60 de 20 o de 25.
No, no están así. Bien. Entonces se tiene estos valores, como también se tienen otros que se encuentran en la red, ¿no? Se encuentran estos otros que, bueno, están en script. No hay bastante bibliografía de cómo sacarlo, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿bien? Siempre con mucho cuidado. Acá encontramos lo de Tersario y acá me voy a lo de Basic, justamente, ¿ok? Ahí se los dejo, ¿no? Entonces entra Basic, que también está basada en la teoría de elasticidad y utiliza la presión de contacto entre la base de una placa de carga y el suelo para determinar, ¿no? Esta expresión en realidad relaciona lo que es el momento de inercia de la cimentación, el módulo de elasticidad de la cimentación, con el módulo de elasticidad del suelo, ¿no? Sin embargo, a términos prácticos, toda esta expresión que tenemos acá es bastante cercana a 1, así que se la rechaza, digamos, y se la pone como 1, quedando una simplificación de este estilo, ¿no? Que es el módulo de elasticidad entre la base. Bien, es importante tener en cuenta que Basic, esta fórmula de Basic, tiene limitaciones, ¿no? Y es más adecuado en suelos granulares o cohesivos, ¿no? O con cierto nivel de cohesión. Perfecto, pero vemos de que es preferible, como no voy a tener un plato de carga para obtener un K30, es bastante difícil, yo me puedo aproximar por el lado del módulo de elasticidad y el coeficiente de paso. Y hay varias expresiones para él. Hay otro detalle que también se van a encontrar en la bibliografía, que son las tablas. Estas tablas de acá, que nos dice para arena bastante suelta, va entre 4.800 y 16.000, ¿no? Arena media densa, ¿no? De 9.600 a 80.000. Perfecto, tengo valores. Hay tablas como tal para detallar el coeficiente de balasto. El KS normalmente es para el K30, ¿no? Lo tiene Bose, lo tiene Brajadas, pero hay un detalle con esto, que no puedo tomar los valores de esta tabla directamente. Sí o sí tengo que comerme el marrón e irme por ecuaciones un poco más elaboradas que solo sacar de una tabla. Porque esta tabla lo que nos quiere decir es lo siguiente, y vos lo detalla específicamente, ¿no? Lo tengo por acá. La tabla 9.1, que es justamente esta, debe ser usado para estimar el KS para determinar un orden de magnitud, ¿no? Orden de magnitud, es decir, rangos. No puedo agarrar y, ok, tengo una arena suelta, voy a tomar, está entre 4.800 y 16.000, tomo el promedio. No, ahí no, porque uno, el rango es bastante amplio, entonces no puedo tomarlo de esa manera. Y acá lo dice. ¿Dónde está? Está por acá. El lector no debe usar dicho el promedio del rango como una estimación buena. Y lo dice directamente el autor que nos está dando la tabla, ¿no? Estos son rangos en los cuales yo tengo esta tabla. Pero como tal no es algo que yo pueda entrar, saco y listo. Y me voy. No, con cuidado, por eso las tablas, ¿no? Preferentemente yo estas tablas las usaría como un rango, no para sacar el valorcito. ¿Bien? De esa manera, entonces, pues tenemos el coeficiente de balasto y aquí tenemos algunas propiedades mecánicas del suelo, ¿no? Como unas correlaciones en base al SPT, el N55, no en el N60, para diferentes tipos de suelo y el coeficiente de Poisson para diferentes tipos de suelo también, ¿no? ¿Qué conclusiones nosotros podemos sacar de esta interacción? Porque el módulo de balasto se lo usa para interacción suelo-estructura. Va para eso, ¿no? La consideración de la interacción suelo-estructura en el diseño de cimentaciones conduce a la determinación de deflexiones, momentos flectores y fuerzas cortantes, ¿no? En vigas, en placas de cimentación, cimentadas en medio elástico, con la finalidad de obtener las solicitaciones que permiten contemplar el diseño estructural de los elementos de cimentación, en realidad, ¿no? Entonces, normalmente se usa estos coeficientes de balasto para que yo tenga los momentos y cortantes en la zapata, porque yo nazco normalmente de un apoyo empotrado que, bueno, del apoyo empotrado con sus reacciones, determino por el método de rígido convencional, determino las dimensiones, ¿no? Si quiero darle un poco más de
de detalle, me voy por el módulo de balasto. Pero hay un detalle con ese módulo de balasto. Muchas veces el módulo de reacción del suelo, suministrado para cargas gravitacionales o de largo plazo, se utiliza para análisis dinámicos. Esto no está bien. Esto puede inducir, digamos, una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica, es decir, sismo, y una sobreestimación importante de la cantidad de desplazamiento, es decir, las derivas incrementan, la deriva total se va a incrementar bastante. Bueno, esto normalmente va a salir de una falta de comprensión normalmente de las diferencias de las cargas que se le está aplicando a la edificación, ¿no? Y la falta de la claridad que necesita el ingeniero, ¿no? Estructural. Y normalmente se da por una falta de conocimiento y los límites de la información suministrada. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero usar sismo? No me voy por un módulo de balasto, pero sí me voy por funciones de impedancia, que eso es un poquito más complejo, ¿no? Justamente en el curso de diseño de cimentaciones vamos a ver eso, cómo calcular esas funciones de impedancia para cuando yo tenga un sismo en realidad, ¿no? Y bueno, de esa manera concluimos, digamos, la presentación, pero no sin antes, vamos a ir a un pequeño ejemplo, que cómo se puede calibrar este módulo de balasto para una edificación, ¿no? Déjenme un momentito, voy a abrir justamente este regalito que se les va a dar eh, a las personas que son partícipes del webinar, que lo tengo por acá, ¿no? Es una planillita de cálculo para predimensión de zapatas cuando yo tomo en cuenta la interacción estática, ¿no? La tengo justamente acá. Bien, predimensión de zapatas y vigas de cimentación, ¿no? Que yo, como veo, estoy tomando en cuenta la capacidad admisible del balasto, todo hasta obtener el asentamiento y tener un coeficiente de balasto adecuado para cada tipo de cimentación. ¿Ok? Bueno, vamos al lío entonces. Tengo aquí preparado una edificación así bastante interesante, ¿no? Como podemos ver acá. Bien, esta cimentación como tal, pues, bueno, no cimentación, edificación, solamente va a estar sometida, como yo puedo ver acá, a cargas gravitacionales, ¿no? Como les repito una vez más, el módulo de balasto no se usa cuando tengo sismo. ¿Hay una forma de usarla cuando tengo sismos? Sí. Bien. Y es hacer un desacople, porque acá yo tengo, en esta parte se tiene lo que son soportes rígidos, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, si quiero usar sismo, por ejemplo, en esta edificación, y quiero a duras penas, si bien no tengo el conocimiento para hacer funciones de impedancia y quiero usar un módulo de balasto, lo que se hace es desacoplar la cimentación de la estructura. Es decir, en este modelo de ITAPS yo no puedo modelar las zapatas. No le puedo poner acá el coeficiente de balasto. No. En este modelo no. Debo desacoplar el sistema de cimentación. ¿Y cómo lo hago? Perfecto. Esto yo lo llevo a Safe, ¿no? Y en Safe, perfecto, ahí le puedo poner cualquier módulo de balasto que yo quiera. Perfecto. ¿Por qué? Porque al final esos asentamientos no me van a afectar a la superestructura. Por ejemplo, acá yo voy a tener un desplazamiento. ¿Qué significa esto? Si esto se está asentando, yo voy a tener una concentración de esfuerzo circundante a la columna, ¿no? Y esto es una losa plana, por si acaso. Entonces, la losa se va a ver afectada bastante, ¿ok? Entonces, esas cosas son las que pueden pasar si es que tomo en cuenta un módulo de balasto en el modelo general. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que podría ser este detalle. Perfecto, nos vamos por acá a planta, la base, ¿no? Aquí lo que me interesa en realidad es la predimensión. Vemos las reacciones que debo ver en servicio, de la carga muerta a la carga viva, ¿no? Y ahí yo tengo, solo quiero la carga axial. Ahí, perfecto. Si nosotros nos vamos a esta planillita de cálculo, que la tenemos por acá, los datos que yo debo, primero, ver qué tipo de suelo estoy manejando, ¿no? ¿Con qué suelo estoy trabajando? Perfecto. Si yo tengo una arena normalmente consolidada, ¿qué es lo que pasa? Debo también obtener esto del estudio de suelos,
el N60. Imaginémonos que es un 20, ¿no? El ángulo de fricción interna que nos dé justamente el estudio de suelos. Como es una arena, puede estar entre 25 hasta 30. 25. Tal vez es una arena con finos. Va a tener una cohesión. Pero si solo es arena, no tiene finos, se lo puede poner como sea. En este caso se lo va a dejar así. El módulo o el coeficiente de Poisson y el módulo de balasto, bueno, el módulo de elasticidad, estos dos como tal ya están ligados en base al NSC, ¿no? Y en base justamente al tipo de cimentas de suelo que se tenga. Perfecto. La profundidad de cimentación es muy importante, ¿no? Si yo me voy al modelo, acá en el modelo yo puedo ver en un 3D, digamos, por acá, yo puedo ver que esta cota es la cota cero, ¿no? Ahí lo tengo, cero, Z0. ¿A qué nivel se está fundando? -1,50. Se pone eso, ¿no? Por acá. Listo. El peso específico del suelo lo debo obtener también de mi estudio. 18, por ejemplo. La inclinación de la carga, ¿no? Si es que mi carga está inclinada hacia un lado o no. En este caso es muy común, es buena práctica ponerlo como cero. Y bueno, acá tenemos lo que son las resistencia a compresión del hormigón, 21 megapascales, puede ser 25. En este caso se está trabajando justamente con un material de 21 megapascales, ¿no? O 210 kilogramos centímetro cuadrado. Perfecto. Este desplazamiento esperado, como vemos acá, es usado para calcular el módulo de balasto inicial. Esto se refiere justamente a este valorcito de acá, de 40, ¿no? Como veíamos y nos decía Bowles específicamente, esto puede llegar a ser 6, 12, 20, dependiendo de lo que uno, en base a su criterio y experiencia, quiera limitar, ¿no? Entonces, de esta forma, lo dejamos como 25, es decir, que trabajamos con un valor de par. Y siguiendo la metodología de Bowles, 40 justamente, que lo tenemos acá, ¿no? Primero, necesito el sigma inicial. Y el KS, pues, es el factor de seguridad multiplicado por, o dividido en realidad, por el desplazamiento esperado. Seguir justamente la expresión que tenemos acá. 40 por coulomb, ¿no? Pero como sabemos que el sigma admisible no es un factor intrínseco del suelo, yo dependo mucho de las dimensiones de la cimentación. Entonces, acá puedo poner las dimensiones que a mí me parezca, que más o menos yo vea que entran a mi proyecto. Acá se ha puesto unas dimensiones más o menos estándar, ¿no? Se puede poner igual 1.1 por 1.1, bueno, pero esto es más o menos para sacar un promedio, ¿no? Esto es un inicial para predimensionar. Entonces, más o menos se saca para, bueno, 13 cálculos y se tiene un promedio de 3.39 kilogramos centímetro cuadrado y un eh, balasto de 40.000. Esto es inicial, ¿no? Luego, lo siguiente, necesito llenar estos valores, ¿no? Que ya entro con la predimensión. En esta parte, las dimensiones de la columna. Esto es para, más que todo, sacar el punzonamiento, ¿no? Para predimensionar la altura de la cimentación en base a punzonamiento. Bueno, en este caso nos dice milímetros, está con 300 milímetros o 30 centímetros de columna en la base, justamente, ¿no? Entonces, puedo hacerlo tanto para central, esquinera, medianera. Y aquí pongo justamente la carga de servicio, que esta carga se la obtiene justamente de ITAS, ¿no? Si es central, obtengo la mayor. Podría ser 596.30. Perfecto. Entonces, como servicio, 596.31. Bueno, ahí. Luego, la medianera son la de los lados, ¿no? Estas de acá, como yo puedo ver en esta parte, ¿no? Estas son esquineras, esquineras. Voy a buscar estas medianeras, ¿no? Estas de acá. 417. Perfecto. Puedo trabajar con esas. 417. Entonces ahí. Y las esquineras, ¿no? Con las esquineras, 250, 250. Perfecto. Con 250.62.
Listo. De esta manera, con el sigma admisible promedio que he sacado de varios cálculos por Meyerhoff, obtengo las dimensiones. ¿No? Estas dimensiones es justamente dividir el sigma admisible entre, bueno, entre la carga de servicio y obtengo un área. Esta área para hacer una zapata central, pues es cuadrada. Entonces de aquí ya se saca, digamos, una ponderación, un redondeo y obtengo como tal, ¿no? Necesito el PU para la altura. Este PU es justamente para la combinación de diseño, ¿no? Como la tengo acá. Vemos en reacciones para la última. Apply. Entonces las mismas. Por acá estaría con un 872. Perfecto. 872. La media net estaba por acá, 610. Perfecto. Y la esquina, 365. Listo. Esto como tal está en base a la expresión de punzonamiento, ¿no? Que esta expresión como tal es la siguiente, ¿no? Viene dada de phi b en bc, phi por 0,33, raíz de f'(c) por b sub 0 por d, sabiendo que el b sub 0 es el perímetro crítico, ¿no? De esa manera, entonces lo que hacemos es despejar, esto es igual a BU, y esto es igual a la normal última, es decir, a esta parte. Bien, todo esto, como les digo, lo vamos a ver a más detalle, cómo deducir la expresión en el curso que se viene ya adelante, ¿no? Tenemos estas cimentaciones. Ya tengo una predimensión, ¿no? Una viga de cimentación, en realidad, que es necesario ponerle vigas de cimentación, si es que yo trabajo con linderos más que todo. Entonces, acá debo poner la longitud, tanto en X como en Y. En X le pongamos que son 4 metros, que eso es lo que tengo en realidad en el modelo, 4 metros. Y acá tengo 5, ¿no? El más grande. Entonces, 5 metros en Y. La columna es de 30, entonces me pide más o menos que necesito vigas de cimentación de 55 por 30 y de 65 por 30. Perfecto. Esa parte yo me la voy a reservar para posterior a lo que vaya a ser en sí, ¿no? Bueno, entonces entramos por acá. Todo esto lo voy a enviar a Save. ¿Cómo? File, Export, y por acá tenemos Story as Save B2. Perfecto. Voy a exportar la base. Me dice exportar solo las cargas. No, también quiero exportar las cargas de piso y las cargas superiores. ¿Qué casos de carga? Estos dos. ¿Qué combinaciones? Estas dos. Perfecto. Ok. Y esto pues yo tengo que guardarlo en algún lugar, ¿no? Acá, modelo base rígida, con un archivo .f2k. Perfecto. Entonces estoy sacando todas estas reacciones y las voy a mandar a otro programa, que en este caso es Save, ¿no? Acá lo que se hace es venir a File, importar. Importar archivo f2k y busco dónde está esa cimentación, ¿no? Bueno, déjeme un momentito, lo voy a buscar. A ver, está por acá. Ahí está. Perfecto. Aquí está. Modelo 1 base rígida, lo abro. Automáticamente se va a abrir el modelo. El detalle es que al principio no voy a ver nada, ¿no? Todo está vacío. Si bien me importa lo que son las grillas, pero no me importa lo demás. Bueno, está ahí en realidad. ¿Dónde lo veo? Si yo voy a display, perdón, no es de display, set display options, yo puedo ver acá que los nudos no sean invisibles. Y le doy a aplicar. Entonces acá yo tengo mis nuditos, ¿no? Este nudito, clic derecho, puedo ver las cargas para carga viva, carga muerta, ¿no? De esta manera.
Entonces, tengo ahí la cimentación. Lo que me toca ahora es modelar la cimentación, ¿no? Para hacerlo rápido, en esta parte, lo primero que necesito es ir a definir materiales, ¿no? Este CSAC 30, en realidad es el de hormigón, lo modifico. Le voy a poner H21, ¿ok? H21. Luego, quiero el peso específico, que es 24 según la E020. El módulo de elasticidad. Bueno, esto va a depender de la normativa, ¿no? Algunas normativas me dicen que tome el hormigón agrietado con 3830, ¿no? 3830 por la raíz de F'C, que en este caso sería 21. Bien, de esta manera. Otra normativa me dice, no tomes las secciones agrietadas. Después le pones un factor de reducción de la inercia y demás, ¿no? En este caso, normalmente el hormigón en Latinoamérica está con un eh, módulo de elasticidad de 3900 raíz de F'C, según los materiales que nosotros tenemos. No, es por esa razón que se está usando esto. Pero si usted está más cómodo con 4700 raíz de F'C, perfecto, no hay problema, se sigue la normativa en realidad, ¿no? Bueno, a ver, ahí está. Acá vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿no? 3830 por raíz de 20. Listo. Entonces, acá tenemos 17.551. Punto 26. Punto 26. Perfecto. Las propiedades de diseño. 21 megapascal. Y listo. Ok. Luego, por acá encuentro este A416, que es el material del acero. En este caso, AS420 megapascales. Lo que me interesa acá es el módulo de elasticidad, que es de 210.000. Las propiedades de diseño, esto se lo pone como un FY de 4200. Oh, perdón, me estoy equivocando. Esto es un tendón. No, ese es el de acá. Modificar. Rebar, tiene que decir rebar. ¿Ok? Acá ahora sí, 210.000, ¿no? AS 4200 megapascales o 4200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? De esa manera. Propiedades de diseño, 420. Lo único que lo cambia. Ok, ya tengo el material. Me falta definir las secciones como tal, ¿no? Voy acá a Define, Section Properties, y me interesa Slab Section. Acá, vamos a definir Add New Property. Esta va a ser zapata. ¿Qué tipo de zapata? Tengo acá de una altura de 45, 35 y 30. Perfecto. Zapata 45. Esta va a ser un footing. Tengo varias. Slab, drop, stiff, ripped, waffle, mat y footing. Slab es una losa plana, una losa maciza. Un drop es un ábaco. Un stiff es un rigidizador que existe para poner más rígida, valga la redundancia, la zona cercana a la columna. Un rib es una losa unidireccional nervada, un waffle es una losa bidireccional nervada, el mat es justamente para losas de cimentación y el footing es para zapatos, ¿no? Acá. 450 milímetros. Ok. Luego, add copy of property de 35, 350. Entonces, este es zapata 300 o 35. Luego, add copy of property y este es zapata 30. Listo, 300. Ahí está. Tengo las tres zapatas. Debo crear el rigidizador, ¿no? Add copy of property, perdón, add new property. Voy a crear un rigidizador, un Steve. Esto para simular lo que es la columna, ¿no? Ahí tengo el Steve que pongo con Steve. Y bueno, lo dejamos con 20 milímetros, no pasa nada. Lo que hace este Steve es multiplicar la rigidez de cada una de estas, digamos, por 100 veces, ¿no? Ahí tengo el Steve. Este slab lo podemos eliminar. Delete property. Ok. Entendemos ahora de que
tengo estos elementos, estos igual, ¿no? Todos estos son zapatas esquineras, toditas estas. Todas estas son zapatas esquineras, perdón. Estas son centrales como tal, estas de acá son centrales y estas son medianeras, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es empezar con las centrales en primer lugar. Bien, ¿dónde voy a poner para las centrales? Vengo por este puntito que dice Quick Draw Area Around Point y aquí me dice rectangular, las dimensiones de esa zapata, ¿no? Veo que para las centrales 1.35 por 1.35. Perfecto. Entonces por acá, 1035, 1350, perdón. Y listo. Esto le ponemos, como no, zapata de 45. Alrededor de un puntito. Dibujo por acá. Ahí. Listo. Esas son mis zapatas rectangulares, ¿no? O mis zapatas centrales, perdón. Luego, me faltan las esquineras. Bien. Esto incluso se puede tomar como una zapata central, ¿no? Pero vamos a ver. Ahora, zapata de 35, que estas son las medianeras para esto, ¿no? En X, ¿cuánto va a ser en X? Es la longitud más grande, 1.70. Perfecto, 1.700. Y en el otro lado era 1.000. Bien, ahí, pum y pum. Luego la movemos, ¿bueno? Luego tengo las zapatas esquineras que son de 1 por 1 para 30 centímetros de ancho, de alto. Ahí y 1.000. Bien, de esta forma yo voy poniendo en cada uno de los puntitos, ¿no? De esta forma. Ahí. Bueno, lo tengo de esa manera. Bien, lo voy a hacer para hacerlo más rápido, todas entradas, ¿ok? Uno, porque nos va a costar más tiempo detallar, mover cada una de estas. Nos va a costar un poquito de tiempo. ¿Se lo puede hacer? Sí, ¿no? Pero cuesta un poquito más de tiempo. Bueno, ese es el detallito. Ahora, ¿qué más tenemos que poner? Necesitamos poner lo que son sus rigidizadores. ¿No? Entramos nuevamente por esta parte, pero ahora busco el estilo. ¿De cuánto es? Del ancho de la columna. 300 en X y 300 en Y. Y voy poniendo a cada uno de los nuditos. Ahí está. Listo, ¿no? De esta manera. Todas son columnas 30 por 30. Bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora a estas zapatas debo implementarle el módulo de balasto calculado, ¿no? De esta manera. Entonces a todas las zapatitas. ¿Cómo lo hago? Properties, Slab Section, seleccionar. O preferentemente el Steve, seleccionar, clic derecho, Hide Selected from View. A todos estos. ¿No? Similar. Defino un Spring Property que este va a ser de área. Y le vamos a llamar modificar. KS inicial, ¿no? Es el inicial. Bueno, ¿con qué empiezo? Con este valor, ¿no? 40.737. Me falta un cero. Y ahí, ¿no? Perfecto. Es el inicial. Le ponemos OK. Asignar shell area spring. El K inicial aplica. Perfecto. Ahí está. Luego, a todos estos, voy a asignar en el joint una restricción lateral, ¿no? Que no se mueva en X ni en Y. Traslación en X ni en Y. Perfecto. Se le está poniendo eso. Porque si no pongo eso, pues me va a crear un mecanismo que esto va a tener deformaciones bastante interesantes, pero que no van al caso.
Bueno, de esta manera, pues para cada una de las cimentaciones yo ya tengo lo que es el módulo de balasto, tengo ya modelada la cimentación y lo que me toca ahora es correr el modelo. Entonces en File, primero guardamos, Save As, y acá, modelo cimentación. Ok. Modelo uno base rígida, no. Modelo uno inicial, no. Guardamos. Y damos correr, porque ya están aplicadas las cargas, ya están aplicadas las combinaciones. Y veo justamente, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Prepare and Run to Analysis. Está tardando bastante. Ahí está. Perfecto. Lo que me interesa a mí, en primer lugar, es verificar el suelo, ¿no? La presión del suelo. Que dice acá Display Soil Pressure. ¿Para qué combinación? Para la de servicio, ¿no? Aplico y veo más o menos cómo va la cosa. 331, ¿no? 331, más o menos el máximo para las centrales. 250 y tantos. 500, uy, esta sí está comprometida, ¿no? Entonces esta debo cambiar, debo cambiar. Bien, ¿por qué? Porque mi admisible promedio es 339. Perfecto. Entonces, estas, por ejemplo, no están bien puestas. ¿Ok? Quito, aceptar, ¿no? Voy a eliminarlas. La vamos a eliminar. Y a esta ponemos Quick Draw Area Point, la de 45 y 135, ¿no? Por 10. Es como una central. Alrededor de un punto, nuevamente se le tiene que aplicar lo que es el coeficiente de balasto, assign, shell, área, inicial, y ahí, ¿no? Asignamos sus restricciones en X y en Y, y listo. Nuevamente corremos, ¿no? Nuevamente corremos y esperamos a que nos dé los resultados de presiones, ¿no? Ahí está. Vemos presiones nuevamente para combinación de servicio, aplicar, y ahí, ¿cuánto nos da? 328, 330, va bastante bien, ¿no? 335. Bien, yo puedo estar conforme con esto, pero en realidad no es tan preciso esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy calculando con el promedio, ¿ok? Lo que yo debo hacer en realidad es comprobar nuevamente, esto yo lo puedo eliminar, como solo tengo tres zapatas, puedo poner para la central 1.35, 1.35. ¿Y cuánto es la capacidad o la presión máxima para estas zapatas centrales? ¿No? Aquí tengo 330 y 30. 330, 336, creo que esa gana. 340 por acá, ¿no? Ya, 340 sería la máxima. Perfecto. Para la central. Por un pelo, por un pelo está más o menos cumpliendo, ¿no? Está al límite. Porque acá se ha puesto para una tolerancia del 5%, ¿no? Tiene un asentamiento de 2.44 centímetros. Esto está en base, como nosotros podemos ver acá la programación que la tengo en esta parte. A ver, vamos a darle chance a todo esto. Ok, ancho de columna, pongamos, no sé, 7. Ahí, ¿no? Vemos que se está calculando todo. El NC, el NQ, el N gamma, los factores de forma, inclinación y profundidad, ¿no?
como también pues la carga provocada por la profundidad de cimentación más o multiplicada por el peso específico. Y la carga última, ¿no? Y esta carga última está dividida entre el factor de seguridad para todas las zapatas y aquí se ve justamente lo que es el asentamiento. Bueno, en base a la teoría de elasticidad, y ya nos dice que para esa zapata tengo un asentamiento de 2,44. Perfecto. Y esta deformación que yo tengo acá, si esta deformación divide a la capacidad máxima o al sigma máximo, ahí tengo el coeficiente de balasto real que debería yo implementar a mi modelo. ¿Pero a qué modelo? De nada a mí me va a servir implementarlo acá en SAFe. No mucho. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, recordando lo que decía Bowles, el módulo de balasto, cuando solo quiero eh, obtener datos de momento flector y presión en el suelo, pues no va a ser muy importante si pongo 10.000 como 20.000. El cambio no es muy sensitivo. Pero, ¿dónde va a haber el cambio bastante fuerte? Si es que yo modelo todo esto, ahora sí, en esta estructura. Si estos valores o estos apoyos que yo tengo acá, que son rígidos, ahora exactamente hago el mismo modelado, pero acá, en este modelo general, debo poner este coeficiente de balasto. ¿Por qué? Porque me está tomando en cuenta el asentamiento instantáneo en base a la teoría de elasticidad de asentamientos y la capacidad que va a tener, o bueno, la presión que va a tener. ¿No? Entonces ya este modelo se convertiría justamente en un modelo de interacción suelo-estructura, pero muy refinado, mucho más refinado. ¿Ok? De esa forma. Entonces vamos a ver qué tal nos va con las medianeras, porque en estas medianeras, aquí 252, 256, perfecto. Venimos por acá. Las dimensiones sí se quedan con la base 1 y el otro lado 1,70. 256. Perfecto. Estoy bien. El asentamiento es de 1 centímetro. Y la otra, la zapata número 3 que va por acá, ¿no? ¿Dónde está? 256, por acá 272. Sí, 272 podría tomarlo en cuenta, ¿no? Por acá, 272. La longitud, 1 metro y 1 metro, ¿no? Que lo tengo justamente de acá. No se ha cambiado las dimensiones. Los asentamientos están bastante bien, ¿no? Normalmente se opina de que se puede tomar hasta un asentamiento máximo de 2,5 en zapatas, ¿cómo decirlo? Aisladas, ¿no? Cuando ya hablo de losas de cimentación, hasta 5 centímetros. Bien, de esta manera entonces lo que yo debo hacer es poner, yo puedo quedar ahí y con estos momentos que tengo acá, ¿dónde están? Veo acá momentos. Uy, ¿qué pasó? No me está considerando los momentos. ¿Me lo toma en cuenta? Creo que las combinaciones no me están tomando en cuenta. A ver. Define combinations, load combinations. Ah, perfecto. No está tomando en cuenta porque necesito estas de acá. En los casos de carga, load cases, ¿cuáles está tomando en cuenta? En realidad es, wow, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver. Load patterns. Ah, pero perdón, está aquí un error. Necesito ver el save. Acá. Shell stresses. Aquí está. Momentos, ¿no? Momento uno. Pero este es para el caso, justamente, de combinación. ¿No? Entonces, por acá veo los momentos, que este es de 91 kilonewton metro por cada metro. Entonces, con esto yo ya puedo diseñar, ¿no? Como también puedo verificar y decirle, ok, diseñame el punzonamiento. ¿Cómo me da el punzonamiento? Bueno, estoy con 0,3, 0,23, 0,35, entonces esa presión que le he puesto, ese espesor, ese peralte, cumple bastante bien. ¿Se puede reducir? Sí, se lo puede reducir hasta 30, como puedo ver en esta parte, ¿no?
pero eso ya va a variar mucho en la conformidad del diseño, ¿no? Bueno, de esta manera entonces yo puedo ajustar el coeficiente de balasto para todo, ¿no? Y si quiero afinar, digamos, nuevamente mis resultados, perfecto. En ITABS, agarro, quito estas restricciones, quito todo esto y modelo lo que son las zapatas con el módulo de elasticidad o el módulo de balasto exacto para cada una de las zapatitas, ¿no? Y ahí nuevamente corro y obviamente esos asentamientos que yo voy a tener acá sí me van a causar eh, ciertas acciones también en las columnas, ciertas acciones en las losas, ¿no? Y eso sí ya va a enriquecer mi modelo mucho más, ¿ok? Bueno, de esta manera pues podemos dar por concluida esta presentación, ¿no? Espero haya sido de bastante utilidad para todos ustedes poder haber aprendido un poco más de lo que es el coeficiente de balasto. Esto ha sido como tal un ataque principal, ¿no? Ha sido como mostrarlo inicial, porque de esto vamos a hablar bastante fuerte y largo y tendido en el curso que se viene justamente este 19, ¿no? Ahora sí, creo que podríamos entrar a la fase de consultas, si es que hubiera alguna, ¿no? Ingeniero, eh, buenas noches. No sé si me escucha. Muy buenas Sí, noches, ¿cómo estás? Sí, sí te sí. escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Le saluda Diego Torres, estudiante de Ingeniería Civil acá en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Perú. Sí, ingeniero, mi consulta va, yo estoy realizando mi tesis, ¿no? Es determinación del coeficiente de balasto a través del ensayo de placa de carga, porque nos hemos agrupado acá 12 alumnos para adquirir el equipo del ensayo de placa de carga y realizar, ¿no? La gráfica curva asentamiento. Yo le quería preguntar, ingeniero, nosotros estamos considerando eh, encontrar, ¿no? La curva carga asentamiento y con ello calcular el módulo de elasticidad y Poisson para calcular un balasto vertical y dos horizontales, ingeniero, para la interacción sobre la estructura. Pero veo que en su explicación basta con el vertical, me parece. ¿Habría influencias si consideramos también los balastos horizontales? Perfecto. Justamente eso lo estaba obviando, ¿no? Que es el modelo que les acabo de presentar, ¿no? Que solo se tiene el balasto el vertical. Es el modelo de Winkler. Bien, es el más básico de todos, porque posteriormente ya vino Pasternak, que agarró y dijo, ok, este modelo que yo lo tengo acá, ¿dónde está? Aquí tengo una grafiquita. Este modelo que yo lo tengo acá es un modelo con resortes independientes. Entonces, lo que le pasa a este resorte le va a importar nada al otro. Entonces, eso desde un punto de vista geotécnico no está bien, ¿no? Entonces vino Pasternak, lo que hace es agarrar y tomar todos los resortes como un manto, ¿no? Y aparte, en el modelo de Pasternak se toma en cuenta el coeficiente de balasto horizontal, ¿no? Determinar el horizontal sí es complejo, ¿no? No he visto ningún ensayo que se pueda hacer con un horizontal. Normalmente se lo determina para el vertical. Cuando tú tienes viento, por ejemplo, ahí sí te va a servir bastante el horizontal para las deformaciones laterales, ¿no? Porque esto también se va a deformar, ¿no? El edificio, cuando tú tengas una carga horizontal, pues se va a venir hacia un lado, ¿verdad? Pero en este caso que tú solo tienes cargas verticales, el modelo de Winkler da bastante bien, ¿ok? Pero como les mencionaba, yo no puedo usar Pasternak o no puedo usar Winkler si le pongo sismo. Ahí ya debería entrarme a funciones de impedancia, que es un tema un poquito más complejo que sí o sí necesito no solo un ensayo de placa de carga, sino también necesito un ensayo para determinar la velocidad de onda de corte. Entonces ya entrar a sismo es otro tema, ¿no? No sé si te pude responder la consulta. Sí, ingeniero, era la duda que tenía, gracias. Perfecto. André, vemos por acá. Excelente presentación, muy didáctica con Itas y con C. Muchas gracias, André. Tal vez existiera otra consulta, estimados colegas.
Muchas gracias, Albert. Ernesto nos dice que a mí incorporó tarde. ¿Sería posible ver la grabación o obtener su presentación, ingeniero Emil? Sí, justamente comunícate por favor con administración. Ellos se van a encargar de... Bueno, en realidad esto se va a subir justamente a YouTube. Entonces, por ese medio también lo puedes ver, Ernesto. Bueno, habría tal vez otra consulta. Ah, perfecto, la planilla. Justamente se las van a compartir igual. Se las van a compartir la planillita. Está bastante buena. Sí, a tomar esmero hacerla, ¿no? Acá, por ejemplo, una cosita que me estaba olvidando detallarles es de que, bueno, esta parte de la cimentación, ¿no? De la viga de cimentación me serviría más que todo para safe. Acá es bastante útil justamente hacerlo. Si es que yo hubiera puesto las excentricidades correctamente, ¿no? Para las losas, digamos, o las cimentaciones medianeras, esquineras, necesitaría haber puesto también las vigas de equilibrio o vigas de cimentación también para que justamente debido a que si yo la ponía justo acá, iba a haber una concentración de esfuerzos bastante fuerte acá, ¿no? Entonces esta va a intentar levantarse y para eso se ponen las vigas, una conectada con esta otra, y bueno, de esa manera pues se va a armar el sistema, ¿no? Es bastante interesante armar todo en Safe. Bien, como les digo, esto solo ha sido una antesala bastante, no quisiera decirlo pobre, pero bastante fugaz, ¿no? Vamos a ver todos estos temas de control de asentamientos, tanto por consolidación primaria, secundaria, elasticidad, funciones de impedancia, que esto me sirve bastante cuando hablo de lo que son fundaciones para equipos vibratorios, como también interacción dinámica de suelo, cimentación, estructura, ¿no? También vamos a ver cómo diseñar losas de cimentación, cimentaciones para tanques circulares, para muros de contención. Entonces, es un curso bastante completo este de superficiales. Y su compañero que va a empezar también en enero, ¿no? Que es el de cimentaciones profundas. Entonces, preferentemente no perderse el curso, porque está bastante completo, ¿no? Tenemos mucha, mucha información. Ok, perfecto. Me informan que tenemos que hacer justamente un sorteo, ¿no? Para justamente regalar 3 becas el día de hoy para lo que es el primer curso, porque esta especialización de cimentaciones está dada en 3 cursos. El primer curso es de fundamentos en el diseño de cimentaciones, luego viene el diseño de cimentaciones superficiales y el diseño de cimentaciones profundas. ¿Ok? Bueno, aquí una consultita más. Inge, a cuánta altura recomienda para una falsa zapata? ¿A qué te refieres con falsa zapata, Albert? Tal vez como soy de otro país, tal vez mi léxico no está igual al tuyo. Tal vez a un cimiento para muro. Hola Albert, ¿qué tal? Te saluda el ingeniero Carlos Mercado. Hola Emil, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal Emil? Aquí en Perú nosotros utilizamos las falsas zapatas como elementos rígidos para transmitir directamente las cargas desde las zapatas hacia el terreno. Es, Se idealiza como un elemento completamente rígido. Es como si fuera un solado, pero de mayor espesor, completamente de concreto ciclópeo y bueno, pues traslada a estratos inferiores los esfuerzos que tenemos provenientes de las zapatas, ¿no? Entonces es una técnica bastante común que nosotros solemos hacer, sobre todo para suelos blandos o para pasar pues capas que no tienen la resistencia adecuada para soportar las cargas del edificio, ¿no? Eh, y bueno, esa altura, Albert,
permíteme responder la consulta, estimado Emil. Discúlpame. Vale, Carlos. Eh, esa altura, pues, está dada en realidad por el especialista de mecánica de suelos. Y esto dependerá básicamente del estrato, ¿no? Porque la idea es transportar, transmitir directamente estas cargas a otro estrato. Así que, pues, eso es principalmente, digamos, la razón para poder definir la altura de la falsa zapata. Ah, perfecto, ya lo entiendo, Carlos. Justamente no usamos ese sistema, por ejemplo, acá en Bolivia, pero lo que sí usamos es un pedraplén, ¿no? Es más o menos el mismo concepto, solo que en este caso no hacemos con hormigón ciclopio, sino que se hace una cama de piedra y aparte, bueno, eso va por capas también, ¿no? Más que todo eso nos ayuda cuando tenemos nivel freático, para que justamente vaya por ahí, se desagüen las aguas, valga la redundancia.